Tenemos frente a nosotros un evangelio, créanme, verdaderamente interesante. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, donde primero en el versículo 21 se nos habla de esta parte donde Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde: no solamente 7, sino 77 veces. Es decir, siempre tienes que perdonar a tu hermano. El decirlo de dientes hacia afuera, queridos hermanos, el día de hoy, implica una gran responsabilidad de nosotros los que dirigimos este tipo de oración y este tipo de esquema. Porque la oración, aunque es una oración estructurada y sistematizada, debemos darnos cuenta que aunque nosotros en el momento de la oración, cuando estamos frente al Santísimo Sacramento, pues vamos a decir qué bonito es perdonar y vamos a perdonar siempre. Y eso es fácil decirlo, eso cualquiera lo diría. Pero cuando llega el momento de aplicarlo, de hacerlo, ya no es tan fácil como decirlo. Hacer el perdón, vivir el perdón, créanme que es un proceso que lleva tiempo. Por eso, más adelante en el Evangelio, nos va a presentar una parábola, que es el que no perdonó a su compañero. Y vamos a retomar y releer el texto. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y todo lo que poseía, para que por lo menos así al venderlo, el rey recuperaba sus 10,000 monedas de oro. Sin embargo, el empleado se arroja a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo. En las dos partes, porque ahorita vamos a ver que después este empleado también tiene a otra persona que le debe dinero, quiero que pongan mucha atención en la parte donde habla del tiempo, porque el tiempo es el mejor aliado para poder perdonar. Y ahorita veremos por qué. Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Dame un poco de tiempo y cambiemos ese pagaré por un perdonaré. Dame un poco de tiempo y yo te perdonaré todo. Este perdonar, ¿sí, queridos hermanos? Significa que va a ser un proceso de tiempo, sea lo que sea, como lo acabamos de ver ahorita al inicio con la oración. Estamos hablando de problemas muy personales, por ejemplo. Personas que han vivido toda su vida separados de papá o separados de mamá, y que se tienen un odio, se tienen un rencor porque el papá los abandonó y ahora quiere volverlos a ver, que ya ahorita ustedes tienen 30, 35 años, y dicen: ¿para qué lo voy a ver? Si nunca me vio, nunca le importé. Pues hay que vivir el perdón. Es muy fácil decirlo, pero ahorita hacerlo de verdad que cuesta, y es un proceso de tiempo. El perdón siempre va a implicar tiempo, pero es posible perdonar. Es posible. Es posible hacerlo como Jesús, bueno, más bien como el rey lo hizo. Después de que el empleado se le avienta al rey, le suplica: por favor, no me mandes de esclavo, no vendas a mi familia, no vendas mis bienes. Dame un tiempo, dame chance, como dirían por ahí, y yo te lo voy a pagar todo. El rey, ¿qué hizo? Se compadeció y lo dejó libre. Se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Es decir, lo dejó libre y le dijo: ya no me lo pagues. Estás libre de deudas. Como el rey, que en esta parábola manifiesta la persona de Jesús hacia con nosotros, que nos perdona, ¿cómo nosotros podemos también entrar en este ciclo donde aprendamos a perdonar? Porque es muy fácil decirlo, pero compadecerte y dejarle libre a esa persona
A esa persona que tanto te cuesta perdonar, que te abandonó, que te rechazó, como lo dice la oración de al inicio, ¿sí? Porque lo dice la oración, dice, por eso, Señor, dame la gracia de querer verdaderamente perdonar, ¿sí? A esa persona que me falló, que me dañó, que me rechazó. Pero yo sé que esa falta de perdón me hace mal, me enferma y me quita la alegría. Quiero ser verdaderamente feliz. Y nosotros, al igual que como lo hicimos en la oración, pues debemos precisamente, ¿sí?, darle tiempo al tiempo y ser como el rey, compadecernos y dejarlos libre, mas todavía le perdonó la deuda, decir, ya no me pagues. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta actitud? Yo creo que muy pocas. Muy pocas veces podemos realmente actuar. El perdón es un proceso de sanación del corazón. Cuando las personas llegan a tocar fondo, cuando tienen algún asunto pendiente, el perdón siempre tiene que estar ahí. Y bueno, ustedes me dirán, pero hay muchas formas que nosotros podemos ver a grandes rasgos en nuestra sociedad, pues donde realmente no hay perdón, ¿sí? ¿Dónde se vive esta problemática? En las familias que están a punto de separarse, en las familias donde el papá abandonó a sus hijos, o al revés, la mamá abandonó a los hijos. Esos momentos de dolor, donde experimentamos la ausencia de una persona, pues es que no es fácil perdonar. No es fácil decir, está bien, te perdono. No, porque es un proceso de verdad grande y continúa el texto diciendo que se le perdona la deuda a este empleado, pero este empleado sale, ¿sí? Apenas salió el empleado de la presencia del rey, de la presencia del rey. El rey es Jesús, queridos hermanos. Y nosotros que estamos en la presencia del rey también, fíjense qué es lo que nos hace no ser capaces de perdonar. Cuando nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando estamos en la presencia del rey, somos capaces de perdonar. Porque tenemos frente a nosotros al maestro del perdón, al Señor y dueño que sabe perdonar y que nos perdona y borra todo. Y si tenemos frente a nosotros a ese Señor que nos perdona, al momento de adherirnos a Él en esta adoración al Santísimo, Él nos da la capacidad de perdonar. Jesús sacramentado nos da la capacidad de perdonar para que realmente sepamos borrar de nuestra mente y de nuestro corazón todos estos momentos que nos hacen estar intranquilos, preocupados. Simplemente no tenemos paz. Pues fíjense lo que dice el texto. El empleado que ya había sido perdonado y que se le perdonó totalmente la deuda, apenas salió el empleado de la presencia del Señor, se encontró con uno de esos compañeros que le debía 100 monedas. Se salió de la presencia de Dios y ahí valió gorro, porque ya no estaba la presencia de Dios, es decir, la presencia del rey. Como ya no me causa el temor de Dios, como ya no me causa el temor del rey de que me va a cobrar, de que me va a decir, me va a embargar o me va a llevar a la esclavitud. El mismo empleado, al ya no sentirse con ese temor, comete el peor pecado de su vida. ¿Por qué? Se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, págame lo que me debes. Hace unos momentos estábamos hablando que a ese empleado se le había saldado su deuda. En cambio, él con los que le debían llegó y los agarraba fuertemente y les decía, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo. Le dijo las mismas palabras, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara
toda la deuda. Lo mandó a la cárcel. El empleado, al salir, no se compadeció, no tomó la misma actitud que el rey, porque ya no estaba en su presencia. Y al estar alejado de Dios, al estar adherido a su poder, a su misericordia, ya no fue capaz de perdonar. Entonces él, pues, lo manda a la cárcel para que en la cárcel pagara toda la deuda que debía. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Que cada uno perdone de corazón a su hermano. Eso es lo que nos hace falta, realmente perdonar. Y es que vuelvo a repetir, hablar del perdón es un tema muy delicado porque ustedes también lo han pasado y lo han vivido. Pero hablar del tema de dientes hacia afuera es muy fácil. Pero cuando se te presenta el momento de la pérdida de una familia, la pérdida de una persona, la parte del rompimiento de la unión matrimonial y muchas cosas más que pasan en nuestra sociedad, podemos llegar a la conclusión de decir: ¿realmente estamos perdonando de corazón? ¿Realmente somos capaces de perdonar cuando se me presenta la situación? Es muy difícil. Y por eso estamos frente a Jesús sacramentado, para que Jesús nos dé la fuerza, nos dé la capacidad de amar y perdonar, de comenzar de nuevo una vida, de ser una diferente persona, de crecer para bien de los demás y el bien propio. Pero todo depende de cada uno. En esta pequeña reflexión quiero decirles que muchas veces las personas pasamos momentos de inseguridad, momentos de dolor, momentos de angustia. Pero ciertamente cuando se trata de un momento de dolor, tenemos que estar ahí. Bien o mal tenemos que estar ahí. Porque yo quisiera pensar en aquellas familias donde el padre o la madre tomó la decisión de huir y dejar a su familia, de abandonar a su familia. Hay muchas familias que abandonan. Y en ese sentido, puedo decirles que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de perdonar de corazón. Este momento en el que les estoy compartiendo este mensaje de reflexión, créanme, queridos hermanos, que duele mucho ver personas que, a pesar de que están en la presencia de Dios, su corazón por dentro está herido. Lo hirió a lo mejor una persona muy especial, lo hirió tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo o algún hijo. Pero todos sin excepción traemos por ahí algunas situaciones que nos hacen estar intranquilos. La intención es que lleguemos a hacer el mensaje. El perdón de Dios significa saber tener compasión, como el rey con el primer hombre. Y le dijo, ¿sí? Igual, págame todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó nada. Lo dejó libre. Ese es el punto al que quiero llegar. El perdón nos va a dar la garantía de que si sabemos perdonar a tal o cual persona, o incluso perdonarnos a nosotros mismos,
vamos a ser capaces, ¿sí?, de la libertad. El amor es la solución al perdón. Y el amor lo puede todo. Pero el amor tiene que llegar a vivirse hasta las últimas consecuencias. Y estas últimas consecuencias serán muy fuertes. Porque imagínense, ¿cómo le decimos a un padre de familia que no quiere estar con su familia y va a abandonar a los hijos? ¿Cómo le podemos decir, no te vayas? Si él se quiere ir, al final él va a vivir su perdón, él va a vivir su infierno, él va a vivir su soledad. Cuando nosotros pretendemos promover esta adoración al Santísimo, es para pedirle fuerza a Jesús en la oración. Este momento de hora santa no solamente es un momento donde vamos a cantar, alabar y demás, no. Es un momento para reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo mal de mi vida? ¿Qué estoy haciendo bien? Y en base a eso, vamos a darle seguimiento, ¿sí?, con cantos, con actividades. Pero el estar en la hora santa significa, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Otro texto que se me viene a la mente en este momento es cuando Jesús sube a orar y les dice, aparta de mí, Señor, este cáliz de amargura si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando vemos este texto en el Evangelio, me recuerda mucho precisamente al perdón, porque no es fácil decir lo mismo que Jesús en el monte cuando te están pasando las cosas a ti, cuando tú eres testigo de que algo está mal en tu vida, cuando tú eres testigo de que Dios no habita en tu corazón. Entonces estamos hablando de que va a ser más difícil, pero sí se puede llegar a vivir el perdón. El perdón se cura con amor. Jesús sacramentado nos va a dar esa fuerza en la oración y tenemos que ser capaces de llevar a la audiencia, o en este caso a la comunidad, al encuentro de Jesús, Eucaristía. Porque así como Jesús, ¿sí?, así como Jesús fue incluso capaz de decir, Señor, pero si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura porque no lo quiero, pero sino que se haga tu santa voluntad. ¿Y qué pasó? Se hizo la voluntad del Padre, entregar a su Hijo en la cruz. De la misma forma, tú y yo que estamos presentes en esta hora santa, quiero que dispongas tu corazón, porque cada una de las personas que estarán presentes en esta próxima hora santa traen tantas cosas en su cabeza y en su alma. Hay quienes traen desde problemas con el esposo o la esposa, y hay quienes traen problemas con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, tíos, cuñados, etc. Esos problemas no los debemos evadir, sino los tenemos que enfrentar y decir, sí, yo sé que estoy mal, tengo que hacer oración, tengo que comprometerme en que voy a cambiar. Y la dinámica que vamos a ocupar en esta hora santa será la misma que ocupamos la semana pasada, que es en un papelito. Ahora les vamos a dar un papelito al final a todas las personas para que en ese papelito puedan escribir el compromiso de amar. Cuando sabemos amar, sabemos perdonar. Pero el que no ama no va a ser capaz de perdonar, aunque te lo diga de dientes hacia afuera, yo te perdono, pero el que no sabe amar, no ha perdonado. Todo el tiempo, entonces, nuestra vida tiene que girar en torno al amor. Fíjense cómo van unidos un tema con otro. El tema del amor ya lo habíamos visto, yo creo que hace 3 semanas. Y ahorita es parte de la conclusión de esta hora santa, porque debemos hacer entender a nuestros hermanos que solamente seremos capaces de perdonar si sabemos amar. Y es que muchas veces tenemos mal entendido el tema del perdón, porque incluso la confesión nos las ha inculcado así. Nos tenemos que confesar por lo menos una vez al año. Y dice la iglesia, los mandamientos de la ley de la iglesia, por lo menos una vez al año confesarte. Pero no hay, pero hay personas que no se confiesan ni siquiera una vez al año. Y lo que quiero hacer entender es que
En este momento de vivir el amor, que será lo contrario al perdón, no solamente tiene que quedar como en la confesión de un momento y ya, me absolvieron de mis pecados, no. Sino el perdón que tú necesitas, el perdonar a tu papá, el perdonar a tu pareja, el perdonar a tu hijo, el perdonar a tu tío, a la persona que sea, tiene que ser un proceso de todos los días, donde no solamente tengas que decir, yo te perdono, sí, ya, tu deuda está saldada, no pasa nada, no, sino dar un seguimiento. ¿Cómo? A través del amor. No se conformen con solo perdonar. El tema del perdón no solo consiste en decir yo te perdono papá, yo te perdono mamá, yo te perdono esposo mío, esposa mía y punto. El tema del perdón consiste en comprometerse a verdaderamente amar. Y es que en el mundo en el que hoy nos desarrollamos, vivimos y crecemos, es un mundo que cada día se pone de mal en peor. Un mundo donde crecen la vida de personas atraídas hacia el mismo sexo, matrimonios del mismo sexo, ¿sí? La relación entre humanos y animales, que queremos ver a los animales como personas humanas, y no es así, donde vivimos en una sociedad llena de anestesia, donde existen drogas para todo tipo, para anestesiar el dolor de esto, para anestesiar el dolor del otro, para anestesiar lo que tú quieras. Existen tantas cosas en la sociedad en la que hoy vivimos que cada día el dolor cobra más impacto en nuestra sociedad. Y por lo tanto el perdón se vuelve una parte de nuestra identidad como seres humanos, como hijos de Dios. Y créanme que es muy difícil hacerlo. Es muy difícil vivir el perdón. Pero cuando nosotros somos capaces de amar, y cuando sabemos perdonar desde el amor, cuando decimos, yo te perdono como lo hizo el rey, se compadeció, lo dejó libre y más todavía le perdonó la deuda. Si nosotros nos vamos a la carta, no me acuerdo si es carta a los Corintios o carta a los Romanos, en el capítulo 13, ¿sí? Si no mal recuerdo. Y ahorita lo voy a encontrar, me parece que sí. Sí, capítulo 13 de la carta a los Corintios. San Pablo escribe, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Cuando eres capaz de soportar todo, de vivir todo, de creer todo, cuando vives el amor, eres capaz de perdonar hasta 70 veces 7, lo que dice Jesús en el Evangelio. Hablar del perdón, aunque es un tema delicado, nos cuesta tanto hacerlo. Pero cuando nos subimos a la montaña del amor y desde el amor queremos resolver el perdón, somos más capaces de perdonar. Cuando estamos dispuestos a amar, cuando estamos dispuestos a darlo todo, a creer, a confiar, a simplemente amar a la persona, como ahorita lo vemos en la oración, que te ha hecho daño, que te ha rechazado, que te ha olvidado, y lo podemos extender en diferentes circunstancias. Desde las personas que tienen problemas con los papás que los han abandonado,
Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, o incluso los hermanos, que en las familias están divididos. Hermanos que ya no se hablan por temas de terrenos, por temas de la herencia, de los bienes. De 6 hermanos que eran en una familia, ya nada más se hablan 2 y los otros 4 ya se dividieron. Porque no viven el amor. Por eso el perdón será necesario vivirlo toda la vida y experimentarlo constantemente. Porque muchas veces no somos capaces de amar. Pero en la medida que seas capaz de amar, vas a saber perdonar. Ese es el mensaje al estar frente al Santísimo Sacramento. Ustedes, queridos hermanos, pueden agregar algunas anécdotas personales. Si a ustedes en lo personal les ha pasado el tema del perdón, donde les ha costado perdonar, donde les ha costado vivir el amor, compártanlo. Se van a identificar muchas personas a través de ustedes el tema del por qué se vive el dolor, por qué se vive el decir, solo tengo que amar a mis hermanos. Y pasando de esto, vamos a cerrar este ciclo, esta hora santa, con la parte de decir, bueno, vamos a hacer unos cantos que nos hagan entrar en este deseo de perdonar. Pero más allá de perdonar, el perdón se refiere al amor. Una persona que es capaz de perdonar es una persona que es capaz de amar. Y el que nos va a dar esa capacidad es Dios. Por eso hay que encomendarnos a Él en la oración, que nos dé la capacidad y decirle como el mismo Jesús, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta esto, este cáliz de amargura. Pero que no se haga lo que yo diga, sino tu voluntad. Así que, queridos hermanos, podemos hablar de muchas cosas del perdón, pero una sola importa: el amor. Y podemos extender la reflexión hablando de ciertos ejemplos, porque muchas personas van de diferentes edades y todos viven el perdón a su tiempo, porque pues los niños a su edad viven un cierto tipo de perdón, los jóvenes, los más jóvenes, los adultos y los viejitos, cada quien vive su propio perdón, pero todo el perdón siempre se va a llevar a cabo a través del amor. Y como conclusión, vamos a invitar a todos a ponerse de rodillas. Y al final vamos a cerrar los ojos frente a Jesús sacramentado. Y le vamos a decir, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a entender que lo único que tengo que hacer en esta vida es amar. Amar sin medida. Saber confiar. Creer. Soportar todo. Alegrarme de lo injusto, de lo que se goza en la verdad. Porque el amor no tiene celos, no aparenta, no debemos aparentar. Simplemente debemos ser y vivir el amor. Ayúdame, Señor, a vivir esta invitación que me haces al amor, para poder perdonar a fulanito de tal, a fulanito de tal. Y ahí es como invitarlos a cada una de las personas que están en ese momento de rodillas cerrando los ojos. Recuerda a todas esas personas a las que les debes pedir perdón. Perdónalos frente a Jesús sacramentado. Pídeles perdón. Pero la tarea que te llevarás de aquí en adelante es que en la medida de lo posible, físicamente pidas perdón a esas personas. Porque créanme que en esta vida hay personas que se dejan de hablar años, 5 años, 10 años. Hay familias que llevan 20 años sin hablarse. El papá con el hijo o la mamá con la hija. Por algún malentendido, por alguna circunstancia, pero al final ya no se hablan. Ya no hay confianza. Por lo tanto, la invitación será dejar un momento de silencio para que todos y cada uno de los que están presentes en la hora santa puedan desahogarse un poquito ese dolor, ese perdón, porque hay quienes hasta necesitan perdonarse a sí mismos.
Hay quienes no se sienten capaces de gozar lo que tienen. Hay personas que no se sienten capaces de decir, no, es que yo no me merezco esto. Yo me merezco algo peor. Y yo creo que el perdón más importante de todos es el perdón a uno mismo. Por eso frente a Jesús sacramentado, todos y cada uno de los que están presentes en la hora santa, miren a Jesús sacramentado. Y así de rodillas, pídanle esta fuerza de saber perdonarse a sí mismos. Perdónate por tus errores, por los momentos en los que la has regado. Perdónate a ti mismo. Y cuando seas capaz de eso, habrás sabido perdonar a todos los demás. Solamente, queridos hermanos, nos queda vivir el amor. Y para ello le vamos a pedir la bendición a Jesús sacramentado y vamos a invocar la plegaria final de nuestra hora santa. Y entonces así concluimos y damos la siguiente indicación. No se les olvide que como indicación tienen la tarea de ir a ver a esas personas, si se puede, claro, en la medida que se pueda, y perdonarlas y darles un abrazo. De lo contrario, si no se puede, no le muevan al asunto. Simplemente confiésense, busquen el sacramento de la confesión. Y al término vamos a concluir con la segunda parte de nuestra oración, que se las comparto y dice de la siguiente manera. Señor amado, con el poder de tu gracia, coloca un poco de tu infinito amor en mi corazón, porque quisiera perdonar a la persona que más me ha ofendido, a esa persona que por su debilidad humana me hizo mal, me despreció, me usó o me traicionó. Quisiera mirar a esa persona con tu amor y entender su profunda debilidad, el dolor de su corazón, todo lo que sufrió en la vida, todo lo que la llevó a ser cruel conmigo o a ignorarme. El único amor divino es el tuyo. Y tengo todo el amor que necesito, porque nunca te vas de mi lado. Dame tu gracia divina para comprender y perdonar a esa persona. Hoy la libero por completo, de tener que pagar por lo que me hizo. Renuncio al rencor que enferma mi corazón, me libero de este rencor y libero a esa persona de toda atadura conmigo. Dame la gracia de orar por ella para ver algún día que tú la has transformado y has sanado su corazón herido, para que podamos estar juntos, felices y totalmente reconciliados en el cielo. Amén. Ahí vamos a dejar un momento de silencio y enseguida vamos a hacer nuestra plegaria final.